fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenas tardes, Iglesia Jesús es nuestra paz de Chivilcoy. Desde aquí, desde el norte de África, les mandamos saludos y agradezco a Gabriel que me haya dejado participar de alguna manera en esta serie que ustedes están haciendo vía online, que se llama, titulada Amar como Jesús. Y en esta oportunidad Gabriel me pidió de compartir justamente sobre el ser más atrevidos y menos temerosos, es decir, más en nuestra vida cristiana demostrar más atrevimiento y menos temor. Entonces lo que hice fue, obviamente, ir al diccionario y buscar qué es esto de atreverse, qué significa esto de atreverse. Y uno de los diccionarios, porque hay muchísimas acepciones, pero uno de los diccionarios y muchos diccionarios que dicen cosas, dice: atreverse significa tener el valor o la decisión suficientes para hacer algo de riesgo. Y por supuesto, hay un sentido negativo del cual no vamos a hablar ahora, pero hay otro sentido positivo, que es del que sí vamos a hablar, y tiene que ver muchísimo con la valentía. Es decir, ser una persona atrevida en lo positivo significa ser valiente, porque es hacer cosas que implican riesgo, que implican la presunción de un dolor o algo que implica peligro. Entonces, vamos a estar hablando justamente sobre esto, y uno de los pasajes principales de lo que habló Jesús acerca de la valentía, de este atrevimiento positivo, es lo que está en las bienaventuranzas, lo que se llama, parte de lo que es el Sermón del Monte. Y dice Jesús: dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo: dichosos sois cuando la gente os hace burla, persigue o miente acerca de vosotros, y dice toda clase de cosas malas en vuestra contra porque sois mis seguidores. Y sigue diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando estaba preparando esto, justamente empecé a buscar cosas de lo que implica ser valientes, de lo que implica ser atrevidos en nuestra vida cristiana. Y encontré esta frase que me gustó muchísimo. Dice, en base a lo que dice Jesús, ¿no? en el Sermón del Monte, acerca de las bienaventuranzas, el hecho de ser dichosos cuando otras personas nos critican, se burlan de nosotros, nos persiguen o pueden hacer cualquier tipo de mal. Cuando nosotros lo que hacemos es perseguir la justicia, o seguir la justicia, o ser seguidores de Jesús. Y dice esta frase, dice: vivimos en medio de personas que buscan el pleito, o sea, buscan hacernos pleito a nosotros, por causa de la justicia y por causa de Jesús. Vivimos en un mundo así. O sea que seguro que vamos a tener problemas, porque esas son personas que han rechazado a Cristo, a ese Cristo que nosotros procuramos seguir. Y la persecución es obvia, y es tan obvia que en algún momento vamos a chocar, porque son sistemas de valores totalmente opuestos. Los valores del mundo y los valores cristianos. Es que seguro que vamos a chocar en algún momento. Estoy absolutamente seguro, porque esas normas o esos valores de Jesús están en conflicto constante con el mundo, con las cosas que el mundo quiere. Entonces, constantemente vamos a ser perseguidos o burlados, incluso vamos a ser discriminados por ser cristianos. O sea que es algo que Jesús nos advierte y nos dijo: chicos, esto les va a pasar, o sea, esto va a ser así.
Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante esas cosas? Bueno, justamente nuestra actitud ante la discriminación, ante la persecución, ante la burla de los demás, no queda otra que la valentía, ese atrevimiento que nos pide Jesús, que tenemos que tener en nuestra vida, para ir un poco en contra de la corriente, en contra de aquellos valores que se oponen a Jesucristo mismo. Ahora, el tema es que la valentía no solamente es algo que Jesús premia, como las bienaventuranzas, no voy a detenerme en eso, el hecho de ser dichosos, bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia o por causa de mi nombre, sino que además Jesús no solamente la premia, sino que si no lo hacemos, la cosa no va tan bien. De hecho, en Mateo, en Marcos y en Lucas, en estos 3 evangelios, y Pablo a Timoteo, palabras más, palabras menos, dice algo como, si alguien se avergüenza de mí, habla Cristo, o sea, si alguien se avergüenza de Cristo, diría Pablo, y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria. O sea, el tema de ser valientes, el tema de ser atrevidos cuando nos persiguen, cuando se burlan de nosotros, es fundamental, porque es algo que es premiado por Jesús, y si no lo hacemos, al revés. Entonces, no es algo de, bueno, no es tan importante, no, es fundamental para nuestra vida cristiana. Y una de las cosas que me pidió Gabriel es hablar un poquito más de nuestro atrevimiento o nuestra valentía con las palabras, no tanto con los hechos, por lo menos es lo que entendí que Gabriel me pidió, sino con las palabras, con el ser honestos con nuestras palabras, íntegros con las cosas que decimos, con las cosas que hablamos. Pero vamos a ver dentro de un rato también ser íntegros, ser valientes, ser atrevidos con las cosas que no hablamos. Entonces, primero vamos a hablar de esta separación de lo que es el atrevimiento activo y el atrevimiento pasivo, en lo que respecta a nuestras palabras, a lo que decimos. Y el atrevimiento activo justamente es hablar cuando todos callan. O sea, Gabriel va a contar o contó la anécdota de ese emperador que tenía un traje especial. Bueno, esto lo que dice esta historia en definitiva es hablar cuando todos callan. Pero hay un atrevimiento pasivo, que es al revés, que es callar cuando todos hablan. Vamos a hablar muy brevemente de este atrevimiento activo, que es hablar cuando todos callan, y es levantar nuestra voz contra la injusticia. La injusticia es todo lo que se opone al corazón de Dios. La justicia es todo lo que agrada a Dios, todo lo que está en el corazón de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que levantar nuestra voz ante la injusticia social, ante la injusticia contra las personas, ante la injusticia legal, ante todo tipo de injusticia de lo que es nuestro mundo también. Toda cosa que no agrade a Dios, nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Pero también tenemos que levantar nuestra voz para que conozcan a Cristo, aquellos que no lo conocen. Porque ¿de qué forma conocerán si nadie les predica? O sea que nosotros tenemos que salir a predicar. Incluso en esas situaciones, en esas ciudades, en esas sociedades, en esos países en donde no se puede, hay que hacerlo igual. Y también tenemos que levantar la voz para alabar y adorar a nuestro Dios. Cuando hay muchos que no lo hacen. Por eso esto es el atrevimiento activo. Es decir, hablar cuando todos callan. Y muchas veces hay gente que calla contra la injusticia, hay gente que no se anima a hablar de Cristo a los demás, y hay gente que no alaba a Dios o no agradece a Dios. Cuando Pablo los dice constantemente, serán agradecidos, que ustedes tienen que gracias por todo, gracias en todo. Y nosotros muchas veces nos callamos, no, me da vergüencita decir gracias a Dios. No. Esto también implica ser atrevidos. Aunque esté rodeado de gente, dar gracias a Dios, decir gracias a Dios, o lo que tengo es porque Dios es misericordioso con mi vida. No te calles. No te calles cuando tengas que agradecer a Dios, porque es lo que Dios busca, ese tipo de adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, después hay, y de este sí voy a detener un poquito más, pues yo supongo que Gabriel va a hablar de la otra también, de ese atrevimiento pasivo. Y con respecto a las palabras, es ese atrevimiento de hacer, o mejor dicho, no hacer lo que todo el mundo hace, no seguir a la corriente. Y esto es callar cuando todos hablan. Y cuando estaba preparando esto, justamente googleé el ser valiente y vi esta imagen, la de un hombre que se llamaba August Landmesser. En 1936, en plena época
del nazismo en Alemania, o cuando estaba subiendo el nazismo, mejor dicho, cuando estaba creciendo el nazismo, este hombre, lo veis ahí con el circulito, cuando en un evento donde estaba este Hitler, todo el mundo lo saludaba haciendo ese saludo nazi. Pero fíjense él, ¿lo ven? Está con los brazos cruzados. O sea, cuando todos estaban dándole gloria a este Hitler, él estaba con los brazos cruzados, en un acto claro de rebeldía pasiva. En un acto claro en donde él no quería ser parte de esa exaltación del mal, de exaltación de lo demoníaco, exaltación de la perversión. Eso es un atrevimiento pasivo. Ahora, veamos cuando Jesús tuvo este atrevimiento pasivo, es decir, callar cuando todos hablaban. Y es una historia que contaron la vez pasada, porque lo vi en las cosas que me mandó Gabriel, de justamente el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Dice, los escribas y fariseos, esto está en Juan 8, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Todos hablando, todos gritando, todos acusando, todos amenazando. ¿Qué hizo Jesús? Silencio. Y esto decían probándolo para tener que acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, no decía nada. Un atrevimiento pasivo, una rebeldía pasiva contra las acusaciones, contra la prepotencia, contra a ver qué dices, a ver qué... Y Jesús en silencio. Y todos saben lo que pasó, todos saben que, bueno, después Jesús justamente lo que les dijo fue, el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, es un caso de, al revés, de atrevimiento activo, es decir, una semiforma de decirle, bueno, vale, a ver, háganlo ustedes, ya que están todos tan limpios y perfectos. Pero después dice que cuando terminó de decir esto, volvió y se cayó. Y otra vez ese atrevimiento pasivo. ¿Qué es esto entonces de callar cuando todos hablan? Si estás en un ambiente, en un lugar en donde están diciendo cosas, chistes verdes, chistes que no puedes escuchar y no te puedes ir porque estás trabajando, no te puedes levantar e irte, no participes, no te rías. O si estás en un lugar en donde están acusando, como aquí, a esta mujer, o están murmurando contra otra persona, no participes, te callas. O sea, en lugar de participar de manera activa, tú no participas. Y que la gente, como con este August Landmesser, la gente sepa que tú estás en desacuerdo, que estás rebelándote contra lo que están haciendo de mal los demás. Entonces, esta es una manera también de ser atrevidos en nuestra vida cristiana, de callar, de no participar de conversaciones malas, perjudiciales, obscenas, injustas. No participar. Pero después hay otra cosa, hay otra forma de tener un atrevimiento pasivo, que es, fíjense lo que el salmista dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y otro salmo dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En esta situación de pandemia, en donde están todos desesperados y todos gritando, y todos, qué mal que nos está yendo la vida, todo está todo mal, todo horrible, el salmista dice, mantente en silencio, escuchando, esperando a ver cómo Dios va a actuar. Entonces otro tipo de atrevimiento pasivo es callarse en lugar de seguir con la queja, el pesimismo, de por qué Dios nos hace esto. No, sin decir nada. Lo normal, lo que todo el mundo hace, es quejarse, protestar, ser pesimista en esta situación. Dios tiene esta situación bajo control. Entonces, como dice el salmista, espera en silencio, que Él está actuando. Y Él va a mostrar el porqué de todo esto. No lo sabemos, pero espera en silencio. En definitiva, tienes que, con este silencio de no quejarte, de no ser pesimista, de no decir qué mala que es la vida conmigo, autoconmiseración, tú tienes que reconocer la soberanía de Dios. Y es una forma de amar a Dios también, de reconocerlo a Él como soberano de todo. Y esto implica atrevimiento pasivo. ¿Por qué? Porque en un mundo en donde todos se quejan, en donde Dios no vale nada, la opinión de Dios no vale nada, lo que hace Dios no vale nada en este mundo, que tú en silencio guardes la calma esperando en Él, es una forma de manifestar
pasivamente ese atrevimiento. Muchos van a pensar, pero ¿por qué no te quejas? Tú eres un insensible. No tengo nada que decir porque yo confío en que Dios está al control de esta situación. Pero una de las cosas más extraordinarias en esta rebelión pasiva, en esta valentía pasiva o atrevimiento pasiva, es justamente no tener miedo de lo que piensen los demás. No hablar, porque hay mucha gente que habla porque tiene miedo que los demás piensan que son tontos. Y dicen, no sé, a veces dicen tantas cosas, y hablan porque, no, tengo miedo de que si me quedo callado la gente diga que soy tonto. En realidad, los amigos de Job, si hubiesen hecho eso, Job lo hubiese pasado mejor. El problema de Job era que los amigos que tenían querían demostrar que sabían muchísimo, y hablaban, y acusaban, y participaban. Esto cuando era el momento de estar callado, de no decir nada, no de intentar demostrar, ay, cuánto sé. Porque a veces tenemos miedo de decir, si no hablo, la gente va a pensar que no sé. Si no hablo, la gente va a pensar que soy un tonto. Bueno, ahí es donde entramos en esto de atrevimiento, más atrevimiento y menos temor. No tengas temor de eso. A veces, como dice Eclesiastés, dice, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y Jesús es un experto en esto porque en Isaías dice, angustiado él, Jesús, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él podría haber dicho, no, por favor, no. O al revés, podría haber dicho, sí, yo, miren lo que estoy haciendo. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir porque en estos momentos la opinión de la gente del mundo no es importante. No tengo miedo a lo que digan los demás. Entonces no tengo nada que decir. Tengo que actuar, que es lo que hizo Jesús. Tengo que poner en práctica esta decisión que yo tomé en la eternidad de salvar al mundo a través de mi muerte. No tengo nada que decir. Entonces, hermanos, esta es mi propuesta para hoy. Que vivan ese cristianismo, ese atrevimiento cristiano, mejor dicho, ese atrevimiento cristiano, ya sea hablando cuando todos callan o callando cuando todos hablan. Y que Dios os dé sabiduría de cuándo tienen que hablar y cuándo tienen que callar. En definitiva, hermanos, mi propuesta es sed atrevidos, sean atrevidos. Sean más atrevidos y menos temerosos. Demuestren, pasiva o activamente, vuestra valentía, vuestro atrevimiento en contra del temor, en contra del miedo. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y bueno, espero en algún momento cuando todo esto se termine poder vernos cara a cara. Adiós.